Buenos días a todos, compañeros. En este momento veo que ya hay 60 personas conectadas aproximadamente. Hoy es el último webinar que vamos a hacer en el horario de mañana los viernes. A partir de la semana que viene reconfiguraremos las sesiones para hacerlo un poco más práctico, porque esperamos y deseamos que empecemos a recuperar una cierta normalidad en algunos territorios. Y bueno, hoy tenemos la suerte de que nos acompaña Miguel Pouguet, que es un abogado con muchísima experiencia en el sector financiero e inmobiliario. Muchos de vosotros seguro que le conocéis, porque ha colaborado con diferentes asociaciones y sigue colaborando con ellas y con algunas entidades financieras. Y FAI va a iniciar una colaboración con él puntual para temas que estamos sacando adelante de los diferentes proyectos. Y bueno, se trata de que hoy Miguel nos va a presentar un poco la incidencia que puede tener o que está teniendo en los contratos inmobiliarios toda esta crisis, toda esta pandemia del COVID. Pero como quien mejor conoce a Miguel es Jerónimo Pouguet, pues le voy a dar paso a él para que haga una breve presentación de Miguel y le dé paso. Pues muchas gracias, José María. A ver, simplemente deciros, yo a Miguel le conozco pues desde hace pues más de 3 meses, me parece, ¿verdad, Miguel? Por ahí va, sí. Yo cuando le conocí, él era abogado de Unión de Consumidores de España en Murcia y de UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios. Es cuando empezamos a... Un momentito, perdón. Cuando empezamos a bregar juntos. Posteriormente, ya en el año 2000, empezamos con el proyecto Comprar Casa Murcia y empezamos a trabajar juntos, ya le contratamos para comprar casa y posteriormente, pues siendo yo presidente del Colegio de APIs de Murcia, pues ya le contratamos también desde el colegio. Con lo cual, estuvimos juntos, pues todo el tiempo estuve yo de presidente, fue hasta el 2007. Después él siguió, yo me retiré, él siguió y hicimos grandes cosas juntos. Hicimos muchísimas cosas, nos convertimos en un referente nacional, nos defendimos del entonces el Tribunal de Defensa de la Competencia, que nos atacó bastante. Hicimos, mucho. Miguel fue un gran apoyo para todos los miembros de Comprar Casa y colegiados. Y pues a raíz de eso pues recomendé a FAI pues que habláramos con él. Hemos estado hablando con él y hemos decidido que de momento nos apoye en ciertas cuestiones y hoy pues queremos presentároslo a todos pues a través de este webinar. Miguel, ya sin más introducción, te toca. Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias, José María. Gracias a todos por la confianza. Es un placer para mí participar siempre en cualquier actividad que tenga que ver con el mundo inmobiliario, con la profesión inmobiliaria. Algunos de los que estáis escuchando, como el caso de Julio, que he visto está ahí, Julio Domínguez, pues sois amigos ya de hace muchos años. Y en fin, es un medio en el que siempre he trabajado en mi profesión. Yo llevo ejerciendo la abogacía, ya va para 33 años y todo ese tiempo muy cerca siempre del mundo inmobiliario. Bueno, esta webinar tiene por objeto que tratemos un tema de candente actualidad, cuál es la incidencia de la actual crisis sanitaria del COVID-19 sobre los contratos inmobiliarios. Si os parece, voy a apoyarme en una pequeña presentación que he preparado, hacemos la exposición y cuando termine, pues bueno, pues ya cualquier duda que tengáis, pues intentamos comentarlo. A ver si se hace yo esto bien. A ver. Aquí estamos. ¿Se ve bien? Sí. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, para empezar tenemos que hablar de algunas obviedades, ¿verdad? Porque todos somos conscientes de la situación actual por desde la declaración del estado de alarma. Todos sabemos, bueno, pues que hace muy poco tiempo, desde hace un tiempo a esta parte, vivimos una situación pues verdaderamente distópica, ¿verdad? Con la extensión mundial de la pandemia por el COVID-19. En España se produce esa declaración del estado de alarma el día 11 de marzo. Se adoptan una serie de medidas que yo creo que sin duda son las más severas
que ha conocido este país desde el año 1939, desde que acabó la Guerra Civil Española. De hecho, desde esa fecha hasta hoy, pues la población estamos todos confinados en nuestros domicilios con un régimen muy severo de actividad fuera de esos domicilios. Ha cesado de una forma, en fin, no absoluta, pero casi, pues toda la actividad de la administración pública y una gran parte de la actividad de la economía y de las empresas, con la excepción de algunas actividades que se han calificado de esenciales en ese primer decreto de alarma. Ahora estamos, como sabéis, se va a empezar a aplicar por etapas un plan de desconfinamiento, de desescalamiento que va a permitir teóricamente el reinicio de todas estas actividades. En realidad, en mi modesta opinión, la situación desde luego es excepcional y de hecho las medidas que se han implementado y se están implementando responden a la excepcionalidad y no a una mera alarma. Y realmente las medidas que se han adoptado, como digo, responden a un verdadero estado de excepción y no de alarma. Hemos asistido a un desplome de los ingresos pues, sin precedentes en esta historia reciente, una situación de precariedad que afecta no solo a los trabajadores por cuenta ajena, sino muy principalmente también a los profesionales como vosotros y yo, que vemos como de la noche a la mañana, pues en nuestro caso prácticamente nos han inhabilitado para trabajar, puesto que no podemos prácticamente hacer nada. Y en medio de todo esto, además, pues se produce un fenómeno llamativo, y es que en tan poco espacio de tiempo hemos asistido al desarrollo de una verdadera hipertrofia normativa, ¿verdad? Desde el día 11 de marzo se han dictado por todas las administraciones, yo llevo contabilizadas unas 170 disposiciones de diverso rango, desde el Real Decreto Ley hacia abajo, que en una edición del BOE, que tengo a vuestra disposición, si la queréis, os la puedo pasar, que salió anteayer, se han recopilado y ocupan 975 páginas apretadas de normas, ¿verdad? Esto ya de partida supone una mala técnica legislativa, ¿verdad? Para empezar, pues, porque aparte del debate que quizá os ha llegado de que las medidas que se están adoptando exceden la habilitación del estado de alarma, lo cual en mi opinión es cierto, ocurre además pues, que se han adoptado medidas por decreto que contradicen leyes orgánicas y eso ataca directamente, socava el principio de legalidad y puede ser inconstitucional, de hecho es inconstitucional. Además, se ha producido una fuerte descodificación. El hecho de que se hayan dictado 170 disposiciones dispersas, evidentemente no permite un conocimiento inmediato de la situación. Creo que era innecesario. Y esto genera inseguridad jurídica. Siempre que se produce descodificación e hipertrofia, se produce esa inseguridad jurídica. Bien. Consecuencia de todo el panorama que estoy comentando es, como todos bien sabéis, pues que en esta situación pues, hay dificultad, una seria dificultad, a veces imposibilidad de afrontar, de cumplir los compromisos asumidos en los contratos y, por supuesto, entre ellos los contratos inmobiliarios, los contratos de arrendamiento, sean de vivienda, sean de local de negocio, las compras que habéis firmado en vuestras inmobiliarias, que habéis señalizado y que están pendientes de ser formalizadas ante notario. Por supuesto, también otras muchas operaciones que revisten más complejidad que las anteriores, pero que afectan a inmuebles. Al final de la sesión, de hecho, quiero haceros un pequeño ejemplo sobre una de esas operaciones que he tenido el gusto de tramitar durante estos días. Y también, por supuesto, los préstamos inmobiliarios o hipotecarios, pero que no voy a tratar porque creo que son los que menos interés revisten a efectos de esta formación. Pues evidentemente todos nos encontramos ante una situación de muy fuerte incertidumbre. Es decir, ¿cuáles van a ser las consecuencias de toda esta situación? ¿Existen remedios legales para afrontar esta situación de parálisis y de incumplimiento contractual? Pues bien, en medio de todo esto,
pues se empieza a oír insistentemente hablar de un palabra, de una expresión en latín, la cláusula rebus sic stantibus, como posible remedio. Incluso, pues, os reproduzco ahí, bueno, esto es del día 7, o sea, es de ayer. El titular de una revista, un periódico digital muy conocido, Confía Legal, que se hace eco de que los hosteleros están reclamando al gobierno la regulación de la rebus sic stantibus dentro del Código Civil, pues para hacer frente a la crisis. Esto es un ejemplo, en realidad hay un montón de titulares de prensa, de diversos medios de prensa, donde se hacen eco de la existencia de esta cláusula, así llamada cláusula rebus sic stantibus, que parece erigirse en panacea para resolver estos problemas. Vamos a intentar centrar esta cuestión, saber de qué hablamos, para que podamos representarnos el alcance que esto tiene, si realmente es una herramienta, si nos va a servir, y en todo caso para calibrar la utilidad real de esta figura. Bien, en realidad la cláusula rebus sic stantibus sigue siendo una gran desconocida, se habla de ella ahora con mucha propiedad, y esto requiere obviamente que centremos de qué estamos hablando. Para empezar, estamos hablando más que de una cláusula, de un principio que procede del derecho internacional público. Se recoge en la Convención de Viena del año 69 y además se dan traducciones bastante extrañas sobre qué significa esto de rebus sic stantibus. En mi modestísima opinión, yo creo que hay que traducirlo como las cosas según las situaciones. Vais a encontraros por internet muchas traducciones bien diferentes a esta, que es propia, pero creo que esta es la que se ajusta más a la realidad. Bien, este principio pasó del derecho internacional privado al comercio internacional, donde se ha venido utilizando hace muchos años y se sigue utilizando. El comercio internacional, en realidad, sigue siendo un medio que anticipa muchas soluciones, puesto que estamos en un mundo global. Antes no lo era, pero el comercio internacional sí se anticipa a la globalización, y por eso muchas soluciones de ese mundo acaban introduciéndose en el nuestro, digamos en el mercado interno, porque nos sirven para solucionar problemas. De hecho, anticipo ya que una de las cosas que también, digamos, en las que ha sido pionero el comercio internacional es el desarrollo del arbitraje. Yo soy un gran valedor del arbitraje de derecho privado y sigue siendo muy difícil imponerlo en la práctica negocial española, incluso la práctica negocial de las pymes, cuando yo creo que permite solucionar muchísimos problemas en muy poco tiempo y sobre todo cierra la puerta de los juzgados de lo mercantil, que en mi opinión son tanatorios de empresas y no sirven para solucionar nada. Pero bueno, seguimos con lo que estamos. Os decía que esta figura pasa al comercio internacional. ¿Por qué? Porque en el ámbito del comercio internacional, si hay algo peculiar, es precisamente la imprevisibilidad de cambios que pueden frustrar la finalidad económica de un contrato. Evidentemente no es lo mismo aquilatar los riesgos, ¿verdad?, en un contrato que celebremos en Pontevedra, en Madrid, en Murcia, en Sevilla, que pues fijar esos riesgos para una operación que puede tener muchos escenarios diferentes o que incluso puede estar desvinculada de todos los ordenamientos jurídicos. Eso lo permite hoy el comercio internacional. Y por eso es usual en ese tipo de contratos que figure una cláusula explícita, no implícita, de rebus sic stantibus, determinando las posibilidades de revisar el contrato si cambian esas circunstancias y además pueden frustrar el interés económico del contrato. Como digo, en ese medio se incluyen esas verdaderas cláusulas de rebus sic stantibus, y esto es perfectamente lícito porque pertenece a la autonomía de la voluntad, está dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad y son pactos lícitos, ¿verdad? También se incluyen en operaciones, digamos, no estándar, operaciones como la que os pondré como ejemplo al final de la clase y que se hacen aquí y ahora, no solo de comercio internacional. En fin, de lo que hablamos ahora mismo, como digo, es de un principio o de una cláusula implícita. ¿Por qué? Porque no está recogida en ningún contrato de los que vayamos a tratar, ¿vale? Ahora bien, ¿puedo yo invocar
puedo invocar este principio para modificar un contrato afectado por la crisis del COVID o para resolver ese contrato? Pues esa evidentemente es la pregunta del millón. Bien, acerca, como digo, de esta institución hay muchas opiniones y algunas son bastante poco autorizadas. Tengo que deciros que cuando estudiábamos esta figura hace 30 años, pues nos enseñaban que bien, que para el comercio internacional estaba muy bien, era muy bonita, pero que la postura de nuestro Tribunal Supremo, y era verdad, era extremadamente restrictiva a admitirla como implícita, o estaba recogida en cláusula escrita o no se podía prácticamente aplicar, regía una fortísima excepcionalidad para admitir su juego, ¿verdad? Hay un cambio de tendencia que ya empieza a verse antes de la sentencia que ahí os cito, en sentencias, en las primeras que valoraban, por ejemplo, las consecuencias de la gran crisis económica, ¿verdad?, de 2008 sobre los contratos, y aún así eran un poquito restrictivas. El cambio de tendencia realmente hay que verlo en esta sentencia que os cito de 30 de junio de 2014, del Tribunal Supremo, que establece la definición a la que tenemos que atender aquí y ahora de qué es esa cláusula y cómo puede funcionar. En suma, esta doctrina del Tribunal Supremo habla de una alteración en la causa del contrato que tenga un carácter objetivo, es decir, no puede ser el capricho de una de las partes que intente imponerlo a la otra, ¿verdad? Una alteración de la causa del contrato mediante dos criterios que van a delimitar la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Y tienen que cumplirse de forma rigurosa. Veréis que son dos aspectos que no son del todo diáfanos, que son susceptibles de interpretación. El primero de esos dos criterios es la doctrina de la base del negocio. Es decir, lo que requiere es estudiar, en el caso concreto, pues el alcance del cambio que se ha producido respecto al sentido, respecto a la finalidad del contrato y al equilibrio de las prestaciones que se produzca en ese negocio. En suma, este negocio debe de verse frustrado por la situación o llegar a ser inalcanzable. Eso como primer requisito. El segundo requisito es lo que se denomina, y esto es muy importante, el riesgo normal del contrato. En suma, para poder aplicar la cláusula rebus sic stantibus, para poder pedir la revisión o la resolución del contrato, habrá que estudiar en cada caso concreto, puesto que es una cláusula implícita, ¿verdad?, cuál es el riesgo normal que podía afrontar este contrato. De modo que si al final lo que ha pasado está dentro de los riesgos normales inherentes al contrato, no podremos invocar el rebus sic stantibus para intentar resolverlo o modificarlo. Puedo poneros un ejemplo, a lo mejor un poco tonto, sobre el alcance de este riesgo normal, pero me estaba acordando, por ejemplo, de asuntos que en su día yo llevé, que afectaban a contratos de ejecución de unas obras que habían sufrido un impacto muy fuerte por las inundaciones, por la famosa gota fría que ahora les ha dado por llamar la Dana, ¿no? Es decir, claro, eran obras que se malograban por esta causa y tenían que empezar casi desde cero, y eso suponía una quiebra económica pues, para el contratista de obras, evidentemente, que ya había gastado dinero en materiales y en jornales y tenía que empezar desde cero. Y bueno, pues, por ejemplo, muchos tribunales aquí en Murcia decían que esto no era fuerza mayor, que en una región como Murcia, como puede ser Valencia, el riesgo de una gota fría o de una dana es un riesgo perfectamente previsible y, por tanto, quien firmaba un contrato tenía que hacerlo a sabiendas de que eso podía suceder y, por tanto, no podía haberse liberado de sus obligaciones porque sucediese este evento, ¿vale? Eso respecto al riesgo normal del contrato, para que lo tengáis presente. Luego es importante también, esta doctrina jurisprudencial dice que la aplicación de esta cláusula en realidad no supone por sí misma una ruptura respecto a la norma de la obligación de cumplir los pactos, ni tampoco que tenga que suponer una resolución, es decir, acabar con el contrato, ¿vale? Lo que sí supone esta cláusula implícita es que, de acuerdo con el principio de buena fe, pues si realmente, sobrevenidamente,
han llegado unas circunstancias que cambian profundamente la situación, pues conforme a la buena fe hay que adaptar o revisar el acuerdo para tener presente este cambio, ¿vale? Esa sería más o menos la configuración que le ha dado el Tribunal Supremo. Creo que a veces un poco vaga. Bien, ya dejando esto aparte, porque si ya podemos anticipar que lo que va a pasar para aplicar estas normas es que se va a generar una casuística un poco agobiante incluso, ¿verdad? ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Pues evidentemente la parte más perjudicada por esta situación debe de entablar una negociación. Esa negociación debe de plantearle a la otra parte que nos encontramos ante un supuesto imprevisible de consecuencias catastróficas y que hay que revisar ese contrato. Si la otra parte accede, obviamente, a revisar el contrato y se produce un acuerdo, pues se llegará a una transacción, un acuerdo transaccional al amparo del artículo 1809 del Código Civil, que cambiará el contrato, será un contrato nuevo, de acuerdo con la transacción, cediendo a ambas partes, modificando circunstancias, bien, pues se llegará a esa transacción. El problema, obviamente, es el fracaso de esa negociación, lo que puede producirse en muchas ocasiones, pues que una de las partes, generalmente pues la parte que se sienta en una posición más fuerte a lo mejor o que no quiera ceder, pues no acepte esa modificación, y claro, esto no va a ser automático. Eso va a llevar a otra de las partes a invocar judicialmente la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, y eso, en tanto cuanto va a suponer la judicialización de la solución al problema, no es que sea una solución demasiado satisfactoria. Como ya he anticipado antes, nos vamos a encontrar con que las soluciones van a ser de elaboración jurisprudencial, va a ser la típica corriente ultracasuística, porque los principios que ha establecido el Tribunal Supremo permiten múltiples lecturas, incluso lecturas que pueden y llegarán a ser contradictorias entre diversos tribunales hasta que se genere una doctrina más o menos uniforme, pasará algún tiempo, ¿verdad? Y todo ello en un sistema judicial que además va a empezar colapsado cuando se alcen las medidas que van a empezar enseguida, ¿verdad? Como digo, pasará tiempo hasta que haya una doctrina uniforme, salvo que el legislador tome la iniciativa que le están pidiendo desde diversos colectivos de modificar el Código Civil o de dictar una ley especial que recoja la aplicación específica de la cláusula rebus sic stantibus, que a mi juicio es problemático. Es un poquito difícil quizá, pero bueno, no es imposible y puede llegar a suceder que se produzca esa reforma legal. Hoy por hoy no es el caso. Lo que sí está claro es que la crisis actual del COVID-19, con esta doctrina jurisprudencial que ya sirve como herramienta para fundamentar una reclamación judicial, pues cumple todos los requisitos para invocar la cláusula. En primer lugar, la pandemia y la paralización consiguiente son siempre ajenas a lo pactado. No va a haber culpa del afectado, obviamente, por la génesis de esta pandemia. Desde luego, la pandemia ha sido absolutamente sobrevenida e inesperada, no se podía prever razonablemente. La incidencia de los efectos del virus sobre la situación negociaria y económica es totalmente relevante y gravísima, porque está reconocida de forma generalizada, y se va a manifestar con una beligerancia inusitada en la imposibilidad de cumplir el contrato conforme a lo pactado. Quien deja de tener ingresos, quien no tiene dinero para cumplir los pactos, pues evidentemente no lo puede afectar. Y esto, en principio, de acuerdo con esa doctrina, pues determinaría, de acuerdo con la buena fe, pues que el afectado por esta situación siguió actuando de buena fe. Es decir, que en principio, si deja de cumplir lo pactado, no se puede presumir ni establecer que se deba a mala fe de su parte. He dicho esto, nos encontramos de todas maneras con un dato nuevo e interesante. Y es que, sentando un precedente que no existía en nuestro derecho, dentro de esta hipertrofia normativa, pues nos encontramos con que el Real Decreto 15/2020 se dictó el 21 de abril y que recoge medidas adicionales a las iniciales para afrontar la crisis, pues menciona de forma explícita la rebus sic stantibus
Lo hace en el apartado segundo de su exposición de motivos, no lo hace en el articulado, pero esa mención en la exposición de motivos es más que suficiente para que sea un hecho objetivo y para que la persona que se vea demandada porque se niega a negociar en base a una rebus sic stantibus no pueda negarlo. Y para que ningún juez refractario pueda negarlo tampoco. Es decir, del momento en que una exposición de motivos de una norma con rango de ley acepta, y lo dice ahí, de una situación que cita la rebus sic stantibus, pues nadie puede negar que concurre y que debe de ser objeto de revisión judicial. Por tanto, podemos, intentando daros alguna noticia medio buena, esta es una de ellas. La segunda es que la mera mención, el mero reconocimiento objetivo de la rebus sic stantibus haría que en el peor supuesto quien demandase su aplicación, aunque le fuera desestimado en gran parte lo que pidiera, dudo mucho que pudiera ser derrotado íntegramente y dudo mucho que le pudieran imponer unas costas judiciales que, de acuerdo con la cuantía del contrato, podrían ser bastante onerosas, de modo que esto no es una mala noticia. Hay también, por último, unos supuestos que sí han sido regulados en la normativa generada por el estado de alarma, ¿no? En dos momentos distintos, en el Real Decreto inicial, en el 11/2020, como todos sabéis. Yo no voy a detenerme mucho en esto porque es lo más conocido. Se recogen medidas específicas sobre los supuestos de arrendamiento de vivienda. En estos supuestos sí ha habido una fuerte intervención del Gobierno. Como sabéis, se han suspendido los desahucios y los lanzamientos de rondón, no solo los referidos a los arrendamientos, como se cita en el texto, sino incluso los relativos a los ocupas. Se han prorrogado por imposición de este decreto todos los contratos que estuvieran en trance de vencer y, por tanto, de pasar a desahucio en caso de negar el desalojo. Se ha producido también una moratoria de la deuda arrendaticia, y esto, además, pues en gran medida, bueno, esto se fundamenta obviamente en que la vivienda es un bien de primera necesidad, de que la propiedad privada frente a este supuesto pues no tiene un valor absoluto. En este sentido, la Constitución es muy socializante. Y si bien todo esto es cierto, lo que no me parece tan correcto es que esas medidas, digamos, para el arrendador, digamos que tenga que soportarse el arrendador sin compensación, sin otra compensación. Eso supone prácticamente expropiar facultades dominicales y hacer que los dueños de inmuebles tengan que prestar medidas sociales que incumben al Estado y no a las personas o a las empresas, ¿vale? Pero bueno, luego tenemos en el segundo Real Decreto, el decreto 15/2020, que fue reclamado desde diversos sectores. Aquí el Gobierno, pues, digamos, adoptó medidas sobre los arrendamientos de local de negocio. Aquí la intervención no es tan intensa, es una intervención mínima que se produce en defecto de acuerdo. Aquí distingue la ley entre la figura de los grandes tenedores, a quienes se impone con más rigor las medidas, y en el resto de los casos. En el caso de los grandes tenedores, sus arrendatarios pueden imponerles un fraccionamiento de 2 años de las cuotas, mientras dure la situación de alarma, de la renta, quiero decir. Y en los otros casos no se puede imponer esto, pero sí, por ejemplo, se sugiere que el arrendatario puede optar porque se disponga de la fianza para aplicarla a las rentas que llegara a deber. Como digo, no me detendré mucho, no me detengo en esto, pues porque creo que son casos bastante conocidos por todos vosotros. Bien, puedo poneros dos ejemplos, así a vuela pluma, de la situación presente. Evidentemente, la cláusula rebus sic stantibus se va a poder aplicar a los contratos que se hayan firmado antes de la crisis de coronavirus, y ahí va a haber una fase, digamos, que va a ser más difícil, porque es verdad que hay contratos que se han firmado en el límite, ¿verdad? Cuando ya era conocida la situación, pero no se había declarado el estado de alarma. Evidentemente, para los contratos que se firmen vigente de estado de alarma no va a ser posible invocar esta cláusula. Lo que ocurre es que estos contratos, porque estos contratos evidentemente se firmarían, serán pocos, pero se firman conociendo perfectamente el calado y la existencia de esta situación actual.
Yo puedo poneros esos 2 ejemplos que he vivido en mi despacho en estos días. Uno de ellos, por ejemplo, que además tuvo algunas anécdotas bastante peculiares, pues por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Bueno, pues yo he estado, y sigo estando involucrado en una operación de bastante calado, de la venta de una gran empresa, que, bueno, adicionalmente tiene bastantes bienes inmuebles que son objeto de pactos bastante concretos y de algunos pactos adicionales que vendrán en el futuro porque darán lugar al arrendamiento de esos inmuebles, la empresa que adquiere la empresa, y en base a unos módulos, ¿verdad? Este tipo de operaciones son lentas, son de génesis lenta, y nos encontramos con que la semana justo anterior a la declaración del estado de alarma, cuando ya las noticias pues, eran bastante alarmantes, perdonad la reiteración, pues la empresa que finalmente hizo la oferta más interesante a mi cliente, pues introdujo una cláusula rebus sic stantibus explícita en el contrato, que como este tipo de operaciones se suelen articular mediante un precontrato, ¿verdad? Y un contrato futuro, ¿verdad? Que hay que, una vez pasada un periodo de due diligence, son operaciones, como digo, muy complejas, pues entonces esta gente había introducido una cláusula rebus sic stantibus que, a mi juicio, lo que hacía era peligrar la futura oferta, teniendo en cuenta que se abría un periodo de exclusividad que cerraba las puertas a otras ofertas que sí eran interesantes también. Lo que hicimos en este caso, para probar el interés de este ofertante, yo impuse en este caso una modificación a esa cláusula rebus sic stantibus que expresamente, digamos, impide revisar las condiciones económicas del contrato por el COVID-19. Lo excluye absolutamente y esta empresa finalmente ha aceptado esa inclusión por no perder la oportunidad de adquirir a mi cliente, la empresa de mi cliente, y eso significa, por tanto, que el precio que finalmente se determine no podrá tener en cuenta la crisis, digamos, la incidencia en las cuentas de mi actual cliente que se va a producir, se está produciendo sin duda por la crisis del COVID-19 y creo que fue importante introducir esta modificación contractual porque de lo contrario creo que la operación habría supuesto un gran esfuerzo perdido, ¿verdad? Otro ejemplo, mucho más de andar por casa, pues tengo un cliente que tiene bastantes bienes inmuebles en arrendamiento. Bueno, no llega a ser un gran tenedor por los pelos, un gran tenedor a los efectos de estos reales decretos, pues porque tiene más de 10 inmuebles, pero como los tiene partidos, pues entre una sociedad mercantil y unos hijos, bueno, historia, ¿no? Pues yo creo que caso por caso se puede librar de que le apliquen el carácter de gran tenedor. Nos encontramos con que una empresa que es importante y que es arrendataria, importante, no es que sea muy grande, pero es una empresa que representa una gran marca, una marca además muy pija, perdonadme la expresión, de informática, ¿verdad? Y que además vende telefonía móvil, es una buena empresa. Esta empresa ha cerrado con motivo de la crisis del coronavirus y entonces ha pedido a mi cliente una exoneración del 50% de la renta mientras dure esta situación. Claro, la cuestión es que esta empresa ha cerrado porque ha querido, porque resulta que está incluida dentro de las actividades esenciales del primer decreto. Informática, consumibles y telefonía móvil, y además de una marca muy utilizada. No daré más datos. Pues obviamente yo me he opuesto a esta medida. Esta empresa además me consta por otros medios que está vendiendo online. Si está cerrada al público es estrictamente porque tienen miedo. Tienen miedo de contagiarse, lo gestiona una familia y han decidido cerrar al público y vender online. Por tanto, la petición de reducir al 50% esa renta, a mi juicio, es abusiva, puesto que podían haber seguido abiertos, habrían vendido menos posiblemente, pero habrían seguido vendiendo y además siguen vendiendo online. Por tanto, a mi juicio, no es atendible esa petición y a la fuerza habrá que aceptar, no obstante, el aplazamiento de esas rentas llegado el caso, pero no más allá, no más allá. Eso como simple ejemplo. Conclusiones podemos sacar de toda esta situación. Pues bien, conclusión rápida, obviamente, que podemos invocar esa cláusula rebus sic stantibus para modificar, para eventualmente resolver contratos inmobiliarios, pero acreditando cumplidamente la concurrencia de los requisitos que os he establecido, que os he comentado, y que en defecto de acuerdo
habrá que judicializar ese problema y que en este caso, desde luego, una vez más, a mí se me plantea lo deseable que sería, ¿verdad?, poder recurrir al uso de los llamados ADR, de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, no acudir a los juzgados, poder acudir a una mediación con buenos mediadores mercantiles, poder acudir sobre todo a un buen arbitraje que garantiza una resolución del conflicto de forma definitiva, sin recursos, en solo 6 meses. Eso es un lujo, ¿eh? Pero eso nos lleva de lleno a un asunto no resuelto. Yo cuando la primera crisis, de esta crisis de 2008, pues hizo que yo incluso dejara de trabajar para Coapi como asesor, pues porque, en fin, no por otra razón, sino porque fue tan dura para todos, ¿verdad? Uno de los planes que yo tenía en cartera era hablar de arbitraje en el mundo inmobiliario. Yo creo que el arbitraje es un lujo. El arbitraje es un índice, además, de madurez en el mundo de la empresa. Y el enfoque de los ADR en el mundo inmobiliario es peculiar, tiene muchísimas peculiaridades, pero no es imposible. Yo creo en los ADR para pymes y para el mundo inmobiliario. Y cuando hablamos de resolución de conflicto en 6 meses y sin recursos ulteriores, hablamos, como digo, de un verdadero lujo. Pero estamos lejos de eso. Solo puede haber arbitraje si hay pacto, si hay convenio arbitral. Además, no se puede aplicar al consumidor final, tendría que ser en contratos inmobiliarios de cierta complejidad o interpares. No es objeto de esta charla, obviamente, hablar de los ADR en el mundo inmobiliario, que es un tema que cuando queráis podemos tratar. Pero esta es la situación actual. No sé si he resuelto con ello alguna duda o se ha abierto alguna vía, pero a partir de este momento a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que has aportado bastante luz a esta circunstancia que, de hecho, nosotros, la mayoría de nosotros que no somos, por supuesto, doctos en Derecho, ni siquiera nos habíamos planteado antes de que comenzara esta pandemia, como es el asunto de la cláusula rebus. Me quedo con algunos mensajes muy interesantes que has comentado, como intentar no acudir a la vía judicial y más en estas circunstancias, que es posible resolverlo por esto que tú has denominado alternativas de resolución de conflictos, por la vía del arbitraje, por ejemplo, siempre que las partes así lo puedan disponer en el contrato. Me parece muy interesante. Tenemos algunas preguntas bueno, tenemos unos minutos todavía y os animo a que si levantáis la mano y lo vemos por aquí, Jerónimo creo que está por ahí. Si ve alguien que levanta la mano para preguntar, que le dé paso, que pueda hacer la pregunta en directo, o si no, teníamos un par de preguntas. Una ya la has resuelto muy bien, la de los contratos de compraventa que se firman durante el estado de alarma. Sí. La otra es, por ejemplo, la pregunta a un compañero, Julio Domínguez, nos indica que si se puede aplicar esta cláusula a un contrato de exclusiva para alargarlo tantos días como hemos estado confinados durante el estado de alarma. Bien, pues sí, una pregunta muy, muy pertinente, Julio. En realidad yo entiendo que sí, pero por una razón muy importante, pues porque precisamente el decreto 11/2020, el primer decreto, tiene una disposición digamos, de una importancia trascendental. Y es que veréis, esa disposición suspende todos los plazos civiles en España, todos, incluso los de caducidad, todos los plazos también de cumplimiento de obligaciones. Es decir, hemos de entender, de acuerdo con el juego de ese precepto, que tiene una relevancia a efectos civiles impresionante, a efectos de derecho privado, que esto es exactamente como si pusiéramos en pausa una aplicación. Es una pausa. Es decir, imaginaros que el tiempo no ha existido, de que se ha detenido el tiempo. Ese es el efecto que tiene el Real Decreto 11/2020 sobre los plazos civiles y los plazos contractuales. Incluso, como digo, los de caducidad. Hemos de entender que cualquier contrato de exclusiva queda suspendido desde que se adopta este decreto hasta que se levante, que aún no se ha producido, porque el alzamiento de los plazos aún no se ha acordado. Y precisamente, como esto me parece tan interesante, lo que estaremos es pendientes y cuando se produzca ese alzamiento, aunque yo creo que el alzamiento de estado de alarma será una noticia, digamos, generalizada, pero como esto es una medida tan concreta, cuando se produzca, procuraré comentarlo con vosotros, porque tiene mucha importancia.
En la colación de esta pregunta me surge la duda con los impuestos de transmisiones patrimoniales y con las plusvalías municipales, porque yo creo haber leído en algún sitio, ya no recuerdo, como tú bien decías, es tremendo la cantidad de órdenes y de reales decretos que hemos tenido que ver Sí. durante estos días, pero en relación al impuesto de transmisiones patrimoniales y la plusvalía municipal, ¿se podría decir que también esos plazos Están todos suspendidos, están todos suspendidos. Y en este sentido creo que ha sido uniforme, aunque ha habido... Estamos hablando de un tributo, bueno, en un caso es un tributo local, como todos sabéis, en el otro es un tributo cedido en su gestión a las comunidades autónomas y estas están legislando también, están dictando instrucciones, pero en general, en todos los supuestos, ha habido suspensión de plazos también para poder formular las declaraciones. Genial. Miguel, perdona, yo tenía entendido que esa suspensión ha sido solo para plazos administrativos. También para... No, y tributarios, incluso sabéis que las trimestrales, o sea, la trimestral del primer trimestre está pospuesta hasta el día 30 de este mes. Pasó de estar en el día 20 del mes de abril, ha pasado al 30 de mayo. Y veremos si no vuelven a suspenderla. O sea que... Pero en contratos privados, o sea, plazos de contratos privados también... Se entienden suspendidos los plazos. Se entienden suspendidos los plazos. Es que incluso, insisto, los plazos de caducidad, que son los más severos que existen en nuestro derecho, están suspendidos. Eso nunca se había producido en nuestra historia reciente, que se suspenda un plazo de caducidad. Eso está pasando actualmente. Hay que entender que está todo suspendido. Hay otra pregunta de una compañera de Katia, que me parece también interesante, que te paso a leer. Pregunta si se podría invocar la cláusula rebus en el caso de un contrato, entiendo un contrato de exclusiva, suscrito antes de la situación de alarma de una compraventa para la compraventa de una propiedad en la que hay varios copropietarios. Dice, la vivienda no es vivienda habitual de ninguno de ellos, pero ahora uno de ellos, debido a la situación, pues quiere anular la venta ya que quiere irse a vivir a ella. Pues hombre, eso no parece que esté justificado por el COVID-19. Es decir, eso es yo entiendo que eso no puede verse, salvo que lo justificara muy cumplidamente, habría que atender a las consecuencias de esa modificación unilateral, de esa imposición unilateral. Si está vigente la exclusiva, tendrá las consecuencias de que la quieran quebrantada, de que la quieran revocar, ¿verdad? Pero no parece que esa elección de ese copropietario esté fundamentada en el COVID-19, ¿verdad? Tendría que justificarlo. Claro. Por ejemplo, que tiene que dejar un arrendamiento porque no tiene dinero y además echarle la culpa solo a este, porque si es una copropiedad, los demás aceptan que él pase a ocupar la plena posesión de un bien que es común. Es decir, es un supuesto que no parece diáfano, no parece que deba de aplicarse la rebus en este caso. Hay algunas opiniones en sentido contrario acerca de los plazos de los contratos de arras. Dice que algún compañero, que parece ser que algunos notarios no están muy de acuerdo con que los plazos de los contratos de arras se puedan suspender. Pero bueno, lo dejo ahí porque es un tema que es un debate que tampoco podemos invocar en este momento. Pero... Bueno, estos temas, como os digo, no todo va a ser diáfano. Yo doy mi opinión. Mi opinión es que todos los plazos deben de considerarse suspendidos, porque el Real Decreto así lo establece. Yo creo que afecta también a la esfera del derecho privado. No se puede, porque además es que las prestaciones están suspendidas. Yo no puedo trabajar durante el estado de alarma. Otra cosa es que una de las partes intente aplicar con todo rigor los plazos del contrato. Pues ahí, evidentemente, habrá que negociar y habrá que llegar a un acuerdo o al final se judicializará el problema. Es decir, mi opinión es esa. Pero al final, si hay conflicto, o nos ponemos de acuerdo o resolverá un tercero. Claro. Más ni menos. Comenta otro compañero, John Oliver, acerca de un contrato de arrendamiento en Mallorca en el que los inquilinos son profesionales del sector hotelero y que, bueno, pues con la situación que tienen encima, parece ser que el propietario no quiere resolver el contrato y no quiere tampoco devolver la fianza. Aquí preguntan si cabe la posibilidad de reclamar en virtud de la cláusula rebus. Sí se podría, claro que sí. Claro que sí.
si la situación, en tanto se habría que cada caso, vamos a ver, he hablado de casuística. Cada caso que se dé requiere de un estudio pormenorizado para justificar las condiciones que establece la doctrina del Tribunal Supremo. Mientras el legislador no diga otra cosa, que puede suceder, ahora mismo tenemos que agarrarnos a los requisitos de la sentencia que os he aportado. ¿Verdad? Claro. Que yo os he resumido un poquito. Cuando los jueces establecen condiciones, suelen ser meticulosos. Y entonces hay que procurar ajustar cada supuesto de hecho a los requisitos que han establecido los jueces, ni más ni menos. Vale. Una consulta, teniendo en cuenta que además estos inquilinos tienen la posibilidad actual de encontrar trabajo en su lugar de residencia habitual o permanente, que es Madrid, bastaría con adjuntar alguna documentación por parte de su jefe del sector hotelero diciendo que no van a trabajar, e incluso una documentación como que pueden, o como una acreditación como que pueden trabajar volviéndose a marchar, ¿no? Para poder acreditar que no solamente tienen que marcharse, sino que de no hacerlo perderían dinero. Sí, cualquier cosa, vale. Aquí verás, el problema es que no tenemos manual. Para afrontar esta historia no tenemos manual. Y como te digo, cada caso va a requerir de un estudio concreto y además va a haber un montón de soluciones a medida que no van a ser traspolables fácilmente a otros casos. O sea, esto va a ser así. Y luego te vas a encontrar además, cuando empiece esto a ponerse en marcha con los tribunales, a que va a haber pronunciamientos contradictorios, de modo que a lo mejor lo que sea bueno para la audiencia de Palma de Mallorca sea malo para la de Pontevedra o para la de Murcia. Claro. Eso va a ser así, hasta que se meta un poquito en vereda todo esto a través del Tribunal Supremo, ¿verdad? Esto es inseguridad jurídica también. Aquí va a haber incertidumbre, va a seguir. Tenemos ahora mismo, digamos, una vía, al menos para no perderlo todo, desde luego, pero que esto no va a ser fácil, no va a ser nada fácil. Vale, gracias, John. Parece evidente que todas estas cuestiones que se sustentan, por ejemplo, los agentes inmobiliarios con sus clientes, la firma de los encargos vigentes de exclusiva, tanto de compraventa como de alquiler, también tiene que ver mucho con una relación fluida entre nosotros con los propios clientes, ¿no? Es decir, porque al final hay una cuestión que es muy de sentido común, ¿no? No podemos hacer visitas, no podemos afrontar una serie de situaciones comerciales normales, ni reunirnos con los clientes, ni contactar a veces con ellos, porque realmente también hay una situación humana y social y sanitaria como para andar llamando a los clientes para preguntarles si quieren visitar cierta vivienda o si quieren comprar o si quieren alquilar. No parece muy... Entonces yo creo que en buena parte de ese trabajo también es de nuestra parte, ¿no? De que realmente pues estemos en permanente contacto con nuestros clientes y que les hagamos ver la situación que se está viviendo, ¿no? Yo creo que todo el mundo es razonable en un momento dado. Otra cosa es que algunos quieran aprovechar esto, como siempre ocurre, para su propio beneficio, ¿no? Pues sí, y además el ejemplo que ha puesto el compañero es un ejemplo crítico en realidad, porque en realidad todos sabéis que los contratos que a veces generan problemas son las exclusivas, ¿verdad? Que de pronto un cliente quiere aprovechar la situación para, digamos, desligarse de la exclusiva, ¿no? De una forma un poco abusiva por su parte. Eso no va a ser extraño, supongo que no va a ser un supuesto extraño estos días. Preguntan por aquí también, bueno, pues que si han solicitado a los clientes la no renovación del contrato de exclusiva, pues si también está sujeta a esta suspensión, porque hay un preaviso, digamos, que nosotros solemos marcar, ¿no? En este caso... yo entiendo que una cosa es, vamos a ver, todos los plazos están suspendidos, eso es verdad, pero si se ha hecho la comunicación, yo creo que a efectos puramente prácticos no creo que a ningún inmobiliario le convenga demorar esa historia, ¿verdad? No creo que eso sea práctico en ningún caso. Claro. Yo por lo menos, mi criterio particular, cuando he hablado con muchos de vosotros, ¿no? Sobre estos temas, yo siempre, salvo que se den circunstancias particularmente gravosas para la inmobiliaria, yo siempre soy partidario de permitir, en ese sentido, ser muy, muy tolerante con eso, porque lo contrario al final genera un problema para la inmobiliaria que generalmente no es nada, nunca va a obtener un buen resultado. Estoy muy de acuerdo. Al final subyace aquí en todo esto que
llega un momento que si el cliente ya no quiere contar con tus servicios, creo que lo conveniente es buscar un acuerdo que respete un poco los intereses, lógicamente, y los derechos de las partes, pero que sea un acuerdo razonable, ¿no? Y deja puertas abiertas, de paso. Exacto, sí. Es verdad. De hecho, os cuento una anécdota que justamente me ha pasado hoy precisamente, y es que un vendedor al que le aportamos un comprador en un corto espacio de tiempo, ya hace algunos años, no nos firmó la aceptación de condiciones y porque se echó atrás a última hora, ¿no? Y años después, como hicimos un buen trabajo de resolución del acuerdo, bueno, pues han vuelto a nosotros, ¿no? Y es lo que tú decías, dejar las puertas abiertas, ¿no? Y justo me ha pasado esta mañana, antes de entrar aquí con todos vosotros. Una compañera, Mar Yáñez, de Madrid, a la que creo que conoces, que es de la red de Comprar Casa, vamos, de API Monteleón, que además compañera y amiga personal de Madrid, de la asociación, nos pregunta qué ocurre con la situación de los depósitos de las fianzas que están en los organismos públicos autonómicos competentes. Hombre, lógicamente, yo no sé muy bien si están operando. No sé si tú, Miguel, tienes alguna... No me ha llegado nada, pero lo cierto es que la norma que permite la disposición de esa fianza es una norma que tiene rango de ley, porque el Real Decreto ha sido confirmado por el Parlamento. Es decir, que entiendo que amparándose en esa norma del Real Decreto, que es del Decreto 15, pues se puede pedir formalmente a ese organismo que entregue la fianza al arrendador. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra cuestión más de los compañeros. Si no, bueno, es la una. Si hay damos 10, 15 segundos, si alguien levanta la mano, si alguien quiere preguntar. Bueno, de momento parece que no. Miguel, solo darte las gracias por tu disposición, por tu clarificadora charla acerca de esta cláusula. Es que he hecho otra pregunta. Sí, Julio. Perdón que te interrumpa. Es que he hecho una pregunta que está en el chat, pero veo que no se ha dado cuenta. No la he visto, sí. Sí, es solamente preguntarle, Miguel, bueno, otra vez. Es solamente preguntarte, en la disposición a la que te refieres es la que está en el Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo. ¿A la fianza te refieres? No, le estoy hablando de la disposición en la que se suspenden todas las fechas, todos los plazos. No me acuerdo del número, pero es el primer decreto. Es en el primero del 14 de marzo, vale, entonces ya lo tengo yo. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Encantado. Julio, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para ti también, gracias. Gracias, Julio. Pues nada, como estaba comentándote, agradecerte tu predisposición en todo momento. Creo que vamos a iniciar una fase de colaboración muy fructífera con la Federación. Decir también a todos los compañeros de las diferentes asociaciones aquí presentes que Miguel está a vuestra disposición. Yo creo que, si te parece bien, Miguel, puedo facilitar tu correo electrónico. Sí, por si perfectamente. Quieren hacerte cualquier consulta y que, bueno, un poquito más por mi parte, daros las gracias. Hemos tenido unos 100 participantes y, bueno, pues desear que el lunes que viene pues podamos empezar a evolucionar y a recuperar un poquito más de normalidad. Y sin más, despediros a todos y buenas tardes. Gracias, muchas gracias a todos y un abrazo a todos los presentes y sobre todo mucha salud para vosotros y vuestras familias. Hasta pronto. Gracias, Miguel.